Sigmund Freud afirmaba que los vínculos familiares son el origen de nuestros mayores conflictos internos. A menudo son también los más difíciles de comprender porque cargan con siglos de expectativas, silencio y dolor transmitidos de generación en generación. Según él, todo lo que no se elabora emocionalmente en la infancia, ya sea amor no vivido, ira reprimida o ausencia afectiva, regresa más tarde, transformado en síntomas, en alejamientos, en relaciones interrumpidas sin explicación aparente. Quizás hoy estés viviendo exactamente eso, el alejamiento de un hijo. No hubo una pelea ni una ruptura oficial, pero poco a poco el contacto fue disminuyendo. Las llamadas se hicieron más escasas, las visitas espaciadas, y lo que queda es una especie de vacío que no grita, pero pesa. Te preguntas, ¿dónde me equivoqué? O algunos días, ¿por qué se fue si yo siempre estuve aquí? Freud nos advertía que los lazos entre padres e hijos están atravesados por un tipo de ambivalencia que pocas personas reconocen. El mismo hijo que te amó profundamente puede inconscientemente haber acumulado frustraciones, expectativas no cumplidas o dolores mal nombrados, y sin saber cómo expresarlo con claridad, simplemente se aleja. A veces, el alejamiento es una forma inconsciente de castigo. En otros casos, es una defensa. En otros, es un intento de construirse lejos de la sombra de quien, durante tanto tiempo, fue su referencia absoluta. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos juntos 7 posibles motivos psicológicos profundos, arraigados en el psicoanálisis freudiano, que pueden explicar por qué tu hijo, aunque todavía te quiere, se ha alejado. Son motivos que trascienden los acontecimientos aparentes y se sumergen en lo vivido, en lo sentido, en lo que quedó atrapado entre palabras no dichas y gestos malentendidos. Algunos de estos motivos pueden ser dolorosos de reconocer. Otros, tal vez, traigan alivio. El alivio de darse cuenta de que el alejamiento no siempre es señal de ingratitud, sino de procesos internos complejos e inevitables. Lo importante es recordar. Entender no significa justificar todo, ni aceptar faltas de respeto, pero significa darse la oportunidad de ver con más profundidad. Significa liberarse de las ataduras del yo fallé o mi hijo es desagradecido, para abrazar una visión más humana, más real y, sobre todo, más sanadora. Prepárese, porque algunas verdades no son fáciles de escuchar, pero, como nos enseñó Freud, la verdad que duele es la única que cura. Y tal vez al final de este viaje, descubra que el amor entre ustedes no ha terminado. Solo necesitaba encontrar nuevas formas de respirar. Pero es importante decirlo, el distanciamiento no significa ausencia de amor. Al contrario, en muchos casos, como señalaba el propio Freud, es precisamente porque hay afecto que el silencio pesa tanto. Si no hubiera vínculo, no habría conflicto. Si no hubiera dolor, no habría necesidad de distancia. Este vídeo es una invitación a escuchar con madurez, no para juzgar al hijo que se alejó, ni para alimentar la culpa de quien se quedó, sino para comprender, con la lucidez que solo la madurez permite, cuáles son los mecanismos inconscientes que pueden explicar ese distanciamiento. Motivo 1. Superyo punitivo. Sigmund Freud describió el superyo como una de las instancias fundamentales de la mente humana, junto con el ello y el yo. Mientras que el ello representa nuestros impulsos básicos y el yo actúa como mediador de la realidad, el superyo es la voz interior que juzga, censura e impone normas. Es, en esencia, la internalización de las figuras de autoridad sobre todo de los padres. Durante la infancia, el niño construye su noción del bien y del mal a partir de la relación que mantiene con sus cuidadores. Cuando esta relación es equilibrada, el superyo se forma como una brújula moral sana, capaz de orientar el comportamiento sin destruir la autoestima. Sin embargo, cuando el padre es excesivamente crítico, emocionalmente ausente o rígidamente moralista, el superyo se estructura de manera punitiva e implacable. El hijo crece escuchando, aunque solo sea internamente, mensajes como
Nunca eres lo suficientemente bueno. Deberías haberlo hecho mejor. Siempre decepcionas. Estas voces no necesitan ser pronunciadas con palabras. A menudo se transmiten a través de miradas, silencios y gestos de decepción. Cuando llega a la edad adulta, este hijo lleva dentro de sí un tribunal interno que lo juzga sin cesar, y estar en presencia del padre, aunque sea décadas después, reactiva ese juicio. El simple contacto puede hacer resurgir la sensación inconsciente de inadecuación, la herida de no ser suficiente. Por eso, el alejamiento surge no como un acto de venganza, sino como un intento desesperado de protección psíquica. Estar lejos es una forma de preservar la autoestima, aunque sea a costa del vínculo familiar. Freud entendía que la cura de los síntomas neuróticos pasa por la modificación de las estructuras internas. En el caso del superyo punitivo, esto significa reconstruir la relación que el hijo tiene consigo mismo, y para ello, la postura actual del padre puede ser decisiva. Si la convivencia sigue reforzando la crítica, las exigencias o la desaprobación velada, el hijo tenderá a alejarse aún más. Pero si el padre es capaz de ofrecer una nueva experiencia emocional, marcada por la aceptación y la validación, el superyo del hijo puede, poco a poco, volverse menos cruel. Un paso sencillo pero poderoso es verbalizar lo que quizás nunca se haya dicho. No tienes que demostrarme nada. Estoy orgulloso de quién eres. O incluso, veo tus cualidades, no espero la perfección. Estas frases pueden sonar extrañas, especialmente si no forman parte del repertorio familiar. Pero para un hijo que ha crecido sintiéndose insuficiente, tienen el poder de reescribir recuerdos emocionales profundos. No se trata de borrar el pasado, sino de crear nuevas experiencias en el presente. El padre que elige ser hoy una presencia validante ofrece a su hijo la posibilidad de reconstruir su relación consigo mismo. Es importante recordar que esta transformación es lenta. El superyo punitivo no desaparece con una sola conversación. Se ha construido a lo largo de los años. Pero la repetición de experiencias positivas, la constancia en la aceptación y la ausencia de juicios pueden, con el tiempo, abrir espacio para un acercamiento más verdadero. Freud decía que el cambio real se produce cuando el inconsciente encuentra nuevas formas de expresarse. Y tal vez hoy, en lugar de repetir viejos juicios, puedas ofrecer algo que nunca envejece, una mirada que acoge, una palabra que libera, una presencia que dice, sin exigencias, que el amor permanece. Si te gustan las reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Motivo 2. Culpa inconsciente hacia el propio hijo. No todo alejamiento entre padres e hijos tiene su origen en rencores profundos o enfados explícitos. A veces, la distancia es el resultado de un sentimiento mucho más sutil, pero igualmente poderoso, la culpa inconsciente. Sigmund Freud, en sus estudios sobre la dinámica de la culpa, observó que muchas separaciones y conflictos emocionales no se explican por la presencia del odio, sino por el peso de la culpa que el individuo lleva consigo sin comprenderlo plenamente. Cuando un hijo se aleja sin una razón evidente, es posible que en algún momento haya tomado decisiones que internamente reconoce como injustas. Quizás haya priorizado otras relaciones, haya fallado en momentos importantes o haya optado por el silencio cuando podría haber elegido el acercamiento. Esta percepción, aunque no se formule claramente en la conciencia, genera una culpa que paradójicamente aleja aún más. Freud explicaba que la culpa inconsciente funciona como una trampa interna. La persona siente que, al acercarse, tendrá que enfrentarse al juicio, a las exigencias o a la mirada de quien cree haber decepcionado. Aunque el padre no tenga esa intención, el hijo, movido por la culpa, proyecta la expectativa de un castigo y, para evitarlo, elige el alejamiento continuo. El orgullo herido también juega un papel importante. Admitir el alejamiento injustificado exige una vulnerabilidad a la que no todos pueden acceder fácilmente. Entonces,
Por miedo a enfrentarse a su propia vergüenza, el hijo prefiere seguir lejos, alimentando la distancia como forma de evitar la confrontación emocional. Esta dinámica crea un ciclo doloroso. El padre siente nostalgia y tristeza, pero a menudo reacciona con resentimiento, reforzando, incluso sin querer, el miedo del hijo a ser castigado. Cada gesto de reproche, cada comentario sobre la ausencia, puede, sin intención, solidificar aún más la barrera invisible creada por la culpa. Para romper este ciclo, es necesario un gesto consciente de madurez emocional. Freud nos enseñaba que la cura pasa por la creación de un espacio seguro, donde el inconsciente pueda expresarse sin miedo. En el caso del alejamiento provocado por la culpa, la mejor manera de invitar al hijo a volver es eliminar el temor al castigo, y esto se hace con palabras y actitudes que expresen aceptación incondicional. Una frase sencilla pero poderosa puede abrir una nueva posibilidad. No importa el motivo. Si algún día quieres volver, mi cariño sigue aquí. Esta declaración no solo disipa el miedo inconsciente al juicio, sino que también devuelve al hijo la libertad de elegir reconectarse a su propio ritmo, sin presión ni vergüenza. Es importante comprender que este acercamiento puede llevar tiempo. La culpa es un sentimiento profundamente arraigado en el inconsciente y, como tal, no se disipa de un día para otro. El padre que entiende esto se coloca en una posición de verdadera fuerza afectiva, firme en su oferta de amor, pero flexible en su deseo de que vuelva. La ausencia de exigencias, la constancia de la disponibilidad emocional y la suavidad en el reencuentro son las bases sobre las que se puede construir un nuevo vínculo. Freud decía que el inconsciente no distingue entre ayer y hoy. Para él, todo es presente. Por eso, ofrecer hoy una respuesta diferente a lo que se vivió antes, sin rencor, sin acusaciones, solo con acogida, tiene el poder de reescribir experiencias emocionales antiguas. No todos los hijos consiguen volver, pero todos los hijos necesitan en algún momento de la vida saber que la puerta estuvo abierta y que el amor que les esperaba era mayor que la vergüenza que les alejaba. Esta conciencia, aunque silenciosa, puede, en el momento adecuado, abrir caminos de regreso que hoy parecen imposibles. Motivo 3. Identificación con el agresor. Entre los conceptos más sorprendentes que desarrolló Sigmund Freud, se encuentra el fenómeno de la identificación con el agresor. Se trata de un mecanismo inconsciente mediante el cual la persona, para sobrevivir emocionalmente a un trauma, incorpora las características de quien le ha hecho daño. En lugar de seguir siendo vulnerable, se convierte en el modelo de agresión que le ha afectado. Este mecanismo parece, a primera vista, ilógico. ¿Por qué alguien se volvería similar a quien le causó dolor? Freud lo explicaba. Es una forma primitiva de protección. El niño, sintiéndose impotente ante la figura que le hace daño, ya sea por frialdad, rechazo o ausencia, encuentra una salida psíquica. Absorbe el comportamiento del agresor, en un intento inconsciente de sentirse fuerte, de evitar volver a ser víctima. En el contexto de la relación entre padre e hijo, esto puede generar profundas distorsiones. Si durante la infancia su hijo se sintió abandonado emocionalmente, criticado constantemente o amado de forma condicional, puede haber aprendido sin darse cuenta que la frialdad es una defensa eficaz, que mantener la distancia es más seguro que abrirse, que el silencio es menos doloroso que la exposición afectiva. Hoy, como adulto, puede repetir exactamente lo que tanto le dolió. Puede volverse frío, distante, indiferente, especialmente contigo, que representas el origen de ese dolor psíquico, aunque sea de forma inconsciente. Es importante comprender que esta repetición no es necesariamente consciente. Tu hijo no está tratando deliberadamente de hacerte daño. Simplemente está utilizando las herramientas emocionales que ha aprendido a usar para sobrevivir. Cuando el padre se enfrenta a este comportamiento, frialdad, distanciamiento, sarcasmo, la reacción instintiva puede ser de dolor, ira o acusación. Después de todo lo que he hecho, así es como me trata. Pero esta respuesta emocional, aunque comprensible,
solo refuerza el ciclo del dolor. El camino más maduro es reconocer con serenidad lo que está sucediendo, y lo que es aún más difícil, reconocer el propio papel en la construcción de ese patrón. Freud decía que la cura pasa por la aceptación consciente de la verdad emocional. Si ha habido momentos en los que has sido frío, ausente o demasiado crítico, aunque no fuera tu intención, reconocerlo puede abrir un nuevo espacio en la relación. Una frase sencilla, dicha con sinceridad y sin defensas, puede marcar la diferencia. Me doy cuenta de que quizá yo mismo haya actuado así, pero hoy estoy aquí de otra manera. Esta frase tiene un efecto profundo porque rompe la lógica de la repetición. En lugar de reaccionar con más distanciamiento, respondes con conciencia y responsabilidad afectiva. Le ofreces a tu hijo una nueva experiencia, la de ser visto y acogido sin juicio. Quizás no cambie de inmediato, quizás la frialdad continúe por un tiempo. El proceso de deconstrucción de la identificación con el agresor es lento, porque está arraigado en la parte más primitiva del inconsciente, pero la consistencia de tu presencia, sin exigencias, sin reproches, sin dramatismos, puede comenzar a disolver las defensas que ha levantado. Poco a poco, la necesidad de repetir el modelo de frialdad va perdiendo fuerza, y lo que surge, en lugar del miedo, puede ser una nueva forma de vínculo, más libre, más verdadera. Freud nos recordaba que el inconsciente es resistente, pero no inmutable. Donde había repetición compulsiva, puede nacer la elección consciente. Y lo que se construye por elección tiene mucha más fuerza que lo que solo se repite por el dolor. Motivo 4. Compulsión a la repetición. Sigmund Freud dedicó parte de sus estudios a un fenómeno intrigante. El ser humano, a menudo, parece condenado a repetir experiencias dolorosas. Incluso sin querer, incluso sufriendo las consecuencias, la persona vuelve al mismo tipo de situación, al mismo tipo de sufrimiento. Freud llamó a esto compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición es un intento inconsciente de dominar traumas no resueltos. Lo que se vivió con dolor, pero nunca se comprendió emocionalmente, se repite, con la esperanza inconsciente de que esta vez el resultado sea diferente. Sin embargo, sin conciencia, el resultado suele ser la repetición del sufrimiento original. En el contexto de la relación entre padres e hijos, esto puede adoptar formas muy sutiles, pero devastadoras. Si su hijo, cuando era niño, experimentó sentimientos de abandono, ya sea por ausencias físicas, emocionales o situaciones en las que se sintió invisible, puede que, en la edad adulta, adopte el abandono como patrón relacional, no porque quiera hacerte daño, no porque haya olvidado lo que hiciste por él, sino porque inconscientemente está tratando de dominar el dolor original, colocándose ahora en la posición activa. Abandona para no ser abandonado de nuevo. Se aleja para sentir que tiene control sobre un dolor que en la infancia lo tomó por sorpresa y sin defensas. Estar cerca de ti puede reactivar ese recuerdo emocional. Por eso, el alejamiento puede no ser una elección consciente, sino un reflejo automático, una forma de proteger lo que aún duele. Freud afirmaba que el inconsciente insiste en la repetición hasta que el sujeto logra elaborar el trauma. Sin elaboración, el destino es revivir, proyectar y sufrir de nuevo. Si, como padre, reaccionas al alejamiento con reproches, resentimiento o acusaciones, sin darte cuenta refuerzas la trampa de la compulsión a la repetición. El hijo revive el sentimiento original. Otra vez me reprochan, otra vez no soy suficiente, otra vez me alcanza el dolor que intenté evitar. La única forma de romper este ciclo es no reaccionar de la misma manera, no exigir, no dramatizar, no forzar explicaciones. En cambio, ofrezca una presencia firme, emocionalmente estable, discreta y accesible. Envíe un mensaje breve en fechas importantes, sin exigencias. Demuestre, a través de pequeños gestos constantes, que está disponible, sin prisas, sin presiones, sin chantajes emocionales. La repetición inconsciente debe romperse con una nueva experiencia emocional.
la experiencia de que el amor no tiene por qué ser sinónimo de dolor y que el acercamiento no será un campo de batalla. Esta actitud puede ser extremadamente difícil. Naturalmente, el padre también siente dolor, rechazo, nostalgia. Pero es importante recordar que el objetivo no es protegerse del sufrimiento inmediato, sino construir a largo plazo la posibilidad real de reconectarse. Freud decía que el síntoma es un intento de cura. Esto significa que incluso el doloroso alejamiento puede verse como un movimiento inconsciente hacia la curación. El hijo se aleja porque todavía lucha contra su propio dolor. Y es en este proceso donde, paradójicamente, surge la posibilidad de que ocurra algo diferente. Ser el adulto emocionalmente firme, silenciosamente presente y dispuesto a esperar sin exigencias, es quizás el mayor acto de amor que un padre puede ofrecer en ese momento. Cuando el hijo se da cuenta de que puede acercarse sin miedo a las exigencias, que puede volver sin ser juzgado, que puede amar sin revivir el dolor, entonces quizás se rompa el ciclo de repetición y en lugar del dolor antiguo puedan hacer una relación nueva, más madura, construida no sobre lo que faltó, sino sobre lo que ahora se ofrece: espacio, respeto y amor consciente. Motivo 5. Ira reprimida y ambivalencia. Sigmund Freud afirmaba que las emociones humanas rara vez son puras. El amor, sobre todo en las relaciones familiares, casi siempre conlleva sentimientos encontrados, entre ellos la ira, y según él, esta ambivalencia es natural. Sentir afecto y frustración al mismo tiempo por alguien tan cercano como un padre o una madre es parte de la complejidad de la vida emocional. Sin embargo, en la infancia, esta ira casi siempre se reprime. El niño no tiene los recursos emocionales para lidiar con el hecho de que sus cuidadores pueden fallar. Para sobrevivir psíquicamente, necesita idealizar a sus padres, verlos como fuertes, justos, confiables. Después de todo, son ellos quienes lo sostienen, protegen y le ofrecen amor. Admitir que esos mismos padres pueden causar dolor sería, para el niño, demasiado desestructurante. El resultado es la represión. La ira que se siente se empuja al inconsciente, donde no desaparece, solo se transforma. Puede emerger años más tarde de forma indirecta, a través de la frialdad, la indiferencia, el sarcasmo o el alejamiento. Si tu hijo hoy evita el contacto, responde con pocas palabras o actúa con cierta dureza, puede estar, sin saberlo, expresando esa ira antigua. Y más que eso, puede estar tratando de resolver internamente la contradicción de amar a alguien que también lo ha herido. Esta contradicción, en el lenguaje freudiano, se llama ambivalencia afectiva. Es el sentimiento de amor y odio que coexisten hacia la misma persona. Cuando no se elabora, este sentimiento genera culpa. Y para no vivir esa culpa, el hijo prefiere el distanciamiento. Para el padre, esta actitud puede parecer incomprensible o incluso injusta. Al fin y al cabo, la intención nunca fue herir. Pero es importante recordar que el inconsciente no reacciona a la intención, sino a la experiencia emocional vivida. Freud veía la escucha como una herramienta terapéutica. Escuchar no es solo oír, es estar presente sin intentar justificar o negar el sentimiento del otro. Es acoger incluso sin estar de acuerdo. Cuando un hijo lleva dentro ira reprimida, necesita sentir que tiene permiso para expresarla, sin ser castigado por ello, sin ver a su padre defenderse inmediatamente y sin ser acusado de ingratitud. Una escucha madura comienza con una disposición sincera a comprender. Una frase como: si te he hecho daño, aunque no me haya dado cuenta, estoy dispuesto a escuchar, puede abrir puertas que años de silencio no han logrado abrir. Esta apertura no significa pasividad, significa fuerza emocional. El padre que puede escuchar el dolor de su hijo sin hundirse en la culpa o la ira, demuestra que está dispuesto a evolucionar en la relación, incluso después de tanto tiempo. Vale la pena recordar, el objetivo no es que el hijo vuelva a la normalidad. No hay normalidad, hay reconstrucción. Las relaciones verdaderas no se sustentan en idealizaciones,
sino en el espacio para los errores, el perdón y la madurez mutua. Ofrecer ese espacio es un gesto de profunda madurez. Es reconocer que amar no es ser perfecto, sino ser capaz de seguir presente, incluso ante el dolor del otro. Freud decía que donde había represión, debía surgir la conciencia. Y la conciencia, en el momento adecuado, puede transformar el resentimiento en diálogo, el distanciamiento en escucha y el silencio en reencuentro. Motivo 6. Autonomía psíquica. Sigmund Freud entendía que la construcción de la identidad de un individuo pasa inevitablemente por un proceso de separación de los padres. Este proceso, que comienza de manera simbólica en la infancia y se intensifica en la adolescencia, es esencial para el desarrollo de un ego fuerte y autónomo. Sin embargo, no todos logran hacer esta transición de manera equilibrada. Para algunos hijos, especialmente aquellos que se sintieron profundamente vinculados emocionalmente a sus padres, conquistar la propia autonomía exige rupturas más dolorosas. Muchos padres interpretan este alejamiento como rechazo o ingratitud. Pero desde el punto de vista psicoanalítico, lo que ocurre es un acto psíquico necesario, el intento del hijo de convertirse, por fin, en un ser independiente. Necesita afirmar su propia identidad, y para ello, siente que necesita distanciarse no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cuando el vínculo parental es muy fuerte o está cargado de expectativas, el hijo puede sentir que permanecer cerca significa vivir como una prolongación del deseo de los padres, no como él mismo. Entonces, se aleja para poder ser, para construir su propio camino, sus elecciones, sus errores y aciertos, sin cargar con el peso invisible de las expectativas parentales. Este alejamiento puede parecer frío, brusco, incluso cruel, pero en realidad es un movimiento de supervivencia emocional, una separación necesaria para que el hijo pueda habitar su propia vida, sin sentir que debe satisfacer o decepcionar constantemente a sus padres. Freud observaba que, para que la individuación se produzca de forma saludable, es necesario que el hijo interiorice el amor de sus padres y no la necesidad de aprobación constante. Cuando esto no ocurre, la autonomía se produce de forma más dolorosa, a través de rupturas silenciosas. La gran trampa para los padres es intentar recuperar el vínculo antiguo, exigiendo presencia, lealtad o reconocimiento. Estos intentos, aunque bien intencionados, suenan para el hijo como intentos de control, lo que refuerza aún más la necesidad de distancia. La respuesta más sabia es ofrecer lo que Freud llamaba amor maduro, aquel que respeta la autonomía del otro, incluso cuando eso implica vivir con la nostalgia y la ausencia. Una forma concreta de hacerlo es eliminar el peso emocional de los encuentros y las comunicaciones. Evite frases como «nunca llamas» o «te has olvidado de mí». En su lugar, ofrezca mensajes que expresen aceptación. No necesitas alejarte para ser tú mismo. Estoy aquí, aunque no estemos de acuerdo en todo. Esta postura crea un ambiente en el que el hijo no se siente presionado a definirse en oposición a sus padres. Poco a poco, puede darse cuenta de que puede ser él mismo y aún así, mantener un vínculo con quienes lo aman. Ese espacio libre es lo que permite el verdadero regreso. No el motivado por la culpa o la obligación, sino por una elección consciente. Freud nos enseñó que el amor infantil busca la fusión. El amor maduro, en cambio, reconoce la separación y aún así elige permanecer. Ser capaz de amar al hijo en su distancia, en su individualidad, en su diferencia. Ese es el amor que libera, y paradójicamente es ese amor el que más tarde invita al hijo a volver, no para ocupar el lugar que dejó, sino para construir, junto a sus padres, una nueva relación, entre adultos que se reconocen, se respetan y sobre todo se aman con conciencia. Motivo 7. Transferencia emocional. Sigmund Freud observó que gran parte de los sentimientos que llevamos a la vida adulta no son conscientes. Al contrario, muchas de nuestras reacciones más intensas surgen de contenidos psíquicos antiguos que han sido desplazados, ocultados o reprimidos. A este fenómeno le dio el nombre de transferencia.
La transferencia es cuando un sentimiento real vivido en la infancia con una figura significativa, como el padre o la madre, se desplaza a otra persona en el presente. Esta nueva persona se convierte, sin darse cuenta, en el objeto de las emociones no resueltas. En el caso de la relación entre padre e hijo, esto puede manifestarse de forma especialmente intensa. Tu hijo, ahora adulto, puede haber vivido conflictos emocionales que nunca ha podido procesar con claridad. Puede haber sentido abandono, rechazo, exceso de exigencia o incluso una ausencia emocional difícil de nombrar. Aunque tú, como padre, hayas hecho todo lo posible, la percepción del niño no siempre se ha correspondido con tu intención. Y esa percepción, una vez instalada en el inconsciente, permanece viva, moldeando las relaciones futuras. Cuando un hijo se aleja sin dar muchas explicaciones, puede que esté intentando huir no de usted como persona, sino de lo que usted representa psíquicamente. Usted puede simbolizar, sin saberlo, un dolor antiguo, un sentimiento de inadecuación o una ira nunca expresada. Freud afirmaba que la transferencia es inevitable. Todos transferimos sentimientos del pasado al presente. La cuestión es, ¿qué hacemos con esa transferencia? Si el hijo está en transferencia negativa, es decir, proyectando en el padre sentimientos de dolor y frustración, tenderá a evitar el contacto para protegerse. Cada conversación, cada visita, cada acercamiento puede percibirse como un riesgo de revivir lo que inconscientemente quiere olvidar. Esto no significa que el amor haya desaparecido. Al contrario, a menudo es precisamente el amor lo que hace que la situación sea tan dolorosa. Si no existiera el vínculo, no habría necesidad de protegerse. La gran trampa para los padres es intentar forzar el acercamiento. Insistir, exigir o pedir explicaciones solo agrava el mecanismo de defensa del hijo. Cuando se le presiona, no racionaliza la situación, solo siente que la incomodidad aumenta y se aleja aún más. La respuesta más madura, según la perspectiva freudiana, es aceptar el alejamiento como un síntoma y no como un ataque personal. Reconocer que la distancia puede ser una petición silenciosa de tiempo, espacio y respeto por las heridas aún abiertas. El padre que comprende esto se vuelve emocionalmente accesible incluso a distancia. No invade, no exige, pero tampoco se cierra. Mantiene un canal abierto, aunque silencioso, un mensaje ocasional, sin exigencias, un gesto de cuidado discreto, una mirada sin juicio. Estos pequeños actos construyen una presencia segura que, con el tiempo, puede invitar al hijo a reevaluar sus defensas y, tal vez, a acercarse de nuevo. Freud decía que la cura no se produce mediante la confrontación directa, sino mediante la creación de un espacio donde el inconsciente pueda expresarse con seguridad. Y a veces, la cura entre padres e hijos comienza no con palabras, sino con el respeto por el tiempo del otro. El tiempo para volver, el tiempo para curar, el tiempo para recordar que, a pesar de todo, el amor verdadero no exige, espera. Sigmund Freud creía que lo que no se comprende se convierte en síntoma. El inconsciente no olvida, no borra, no elimina. Guarda los dolores, los resentimientos, los miedos, esperando en silencio a que algún día sean vistos. Cuando no lo son, esos contenidos regresan, no como recuerdos, sino como comportamientos, distancias, silencios y ausencias que duelen más que las palabras. A lo largo de este video, hemos visto que el alejamiento de un hijo no es un acontecimiento sencillo. En la mayoría de los casos, no surge de un único error o de una decisión consciente. Es el producto de movimientos psíquicos profundos, transferencia, ambivalencia afectiva, construcción de un superyo punitivo, compulsión a la repetición, identificación con el dolor, lucha por la autonomía o incluso culpa inconsciente. Tu hijo puede haberse alejado porque necesitaba protegerse. Puede haberse alejado porque, para él, estar cerca era revivir dolores que nunca pudo nombrar. Puede haberse alejado porque necesitaba ser él mismo, lejos de las expectativas que sentía, aunque nunca las hayas expresado en voz alta. Quizás se alejó para no herir más,
o para no ser herido de nuevo, y tal vez él mismo no sepa explicar todo lo que siente. Freud decía que la verdadera transformación se produce cuando traemos a la conciencia lo que operaba silenciosamente en lo más profundo del alma. Cuando miramos el dolor con ojos maduros y compasivos, no para acusar, no para culparnos, sino para comprender.